Estamos en la antesala de cambios gigantescos y que se van a producir a medio plazo. Los que dirigen el mundo lo saben y tras la pandemia han descubierto que el control social suprime el sentido crítico. Han comprobado que los desequilibrios no se detectan si el desafío social es tan grande que lo vemos como algo que no depende de nosotros. Una pandemia que nadie se esperaba nos puso a todos en contra un enemigo común, microscópico e invisible. Tomaron medidas nada originales, imprimir dinero. Las consecuencias se estaban evidenciando hace apenas un mes. Inflación, desaceleración, de un rebote que además no era ninguna recuperación, era simplemente un rebote y por supuesto colapso logístico y evidencia de que dependíamos de China. Esos responsables políticos y económicos son los mismos que disfrazan la realidad desde hace ya unos meses. Son los mismos que se han puesto al mando del portaaviones que pretende ser un activo de guerra. Las sanciones económicas. Pero tras los primeros misiles resulta que no son capaces de dar en el blanco. Por eso hoy vamos a preguntarnos en este vídeo varias cosas que no vas a escuchar en ningún medio de comunicación. 1. ¿Por qué sube el dólar frente al euro? 2. ¿Por qué hundir al rublo nos va a generar una inflación a nosotros? ¿Por qué escasean los dólares en Europa estos días? ¿Por qué que suba el euro es tan dañino para los españoles? ¿Por qué todo esto afecta tanto a Hispanoamérica? Y especialmente, ¿por qué el verdadero enemigo del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal de Estados Unidos no es el Banco Central ruso, sino el Bitcoin? Quédate hasta el final, porque además de una sorpresa que te voy a dar, que te va a interesar mucho, estas respuestas también las vamos a responder. Por eso, hoy, el vídeo también te interesa. La guerra que libra Occidente contra Rusia es económica. La idea central es hundir al rublo. Las armas que utiliza Europa, especialmente, es la de cerrar la economía que transcurre con rublos. Pero Rusia tenía tres armas: subir tipos para hacer más atractivo tener rublos, obligar a cualquiera que quiera operar en Rusia a hacerlo mayoritariamente en rublos, lo que obliga a cambiar divisas. Y también la acción coordinada del Banco Central ruso, de una especie de compra de autocartera, comprando rublos con promesas de pagos a futuros en dólares y oro. Pero estas tres acciones son muy caras y difíciles de mantener en el tiempo, por eso el mundo creyó que funcionaría, que Rusia no podría evitar el hundimiento del rublo por mucho tiempo, pero no tuvieron en cuenta las consecuencias de esos misiles. Y resulta que, aunque no te lo digan, la mayoría de sus decisiones nos van a perjudicar de un modo dramático a nosotros. No te lo dirán porque evidenciaría el error. Por eso solo escucharás en todas las televisiones que Putin es muy malo y que todo lo que nos pasará tendrá que ver con que nos cortará el suministro de gas y que lo va a encarecer todo. Por eso lo vamos a pasar mal y que eso es como consecuencia del éxodo ucraniano, el coste de la guerra y el corte de suministros. Pero no será solo por eso. Fíjate, los grandes expertos que dirigen este mundo no contaron con el siguiente ciclo de sucesos que te voy a explicar. No contaron con que quien inundaba de dólares hasta hace muy poco a Europa era Rusia. La mayor poseedora de reservas en dólares de Europa era Rusia. Ahora, al no poder transaccionar por las sanciones, los bancos europeos no tienen acceso a la gran cantidad de dólares que solía haber en el mercado. Al haber menos, el dólar se encarece y el euro cae. Como Estados Unidos había parado la impresora ya que la inflación se los come, el dólar no puede llegar de allí. Los dólares existentes son los que se tienen que repartir. Rusia no vende dólares, los promete a los chinos básicamente. Estados Unidos a la vez promete subida de tipos. Si tener dólares tiene un tipo más alto, lo hace más atractivo, aunque también lo que hace es incrementar su precio. Es una rueda. Pero espera, que ahora viene además lo más bueno. Ese incremento del dólar no le interesa ahora a Estados Unidos, le reduce su competitividad ahora que los costes logísticos son tan altos. Por eso, viendo que esto tiene pinta de no mejorar, van a empezar a imprimir dólares otra vez, y eso generará más inflación. Un barco a la deriva. No pueden evitar la inflación, impriman o no impriman. Y en eso que Europa baja el euro en consecuencia. Y cuando el tipo de cambio del euro se deprecia, el precio de los productos europeos baja para los extranjeros. Esto que favorece las exportaciones, que provoca que los productos exportados cuesten menos, también resulta que los productos importados sean más caros. Se necesitan más euros para adquirir la misma cantidad de cosas. Debido a este efecto precio, la balanza exterior se degrada a muy corto plazo. El valor de las exportaciones disminuye con la bajada de precios mientras aumenta el de las importaciones. Es decir,
más inflación. Pero estarás pensando, ya, pero no hay otra. Se tiene que ahogar la economía rusa para que no puedan financiar la guerra. Estoy de acuerdo que hay que acabar con esa guerra y que hay que impedir que Putin haga lo que está haciendo, pero tengo malas noticias. No solo vamos a pagar más por toda esa rueda perversa que te acabo de explicar. No solo resulta que Europa le paga hoy más de 1.500 millones de euros diarios a Rusia por el gas que sigue enviando, sino que además puede que a medida que se alargue el conflicto, una nueva herramienta que tiene Rusia para ir limitando los efectos de tanta sanción se vaya poniendo en marcha. Esa herramienta, esa nueva arma son las criptos. Lo que viene ahora es una explicación de que el mundo cambió definitivamente hace un tiempo y hay muchos que viven todavía en un universo paralelo. Mientras unos y otros hablan de que ya no vendrán turistas rusos, que no comerán paellas o que no gastarán en relojes de lujo, otros explicaremos que lo que sucede ahora mismo es que todo esto puede estar siendo la antesala de una guerra entre el establishment socioeconómico y político global y el nuevo modo de gestión descentralizado de los activos. Allá vamos. La falta de efectivo y los controles de capital están dañando la economía rusa, eso es inevitable. El rublo ha caído un 30% desde que comenzó la guerra y desde que comenzaron las sanciones. La idea de Europa y Estados Unidos era iniciar una guerra de tipo económico, ya que participar en la de tipo militar, de un modo convencional, parece que no puede ser. Por ello, han tirado de teoría económica clásica y las consecuencias iniciales también han sido de tipo clásico. El comportamiento al principio de esta vertiente económica de la guerra contra Rusia ha sido el esperado. En mayor o menor medida, se ha logrado colapsar algunos aspectos importantes de la economía rusa. Pero, a medida que pasan los días, el efecto inicial se desvanece. Al contrario de lo que se esperaba, los rusos no colapsan y se amortigua el golpe. Por el contrario, Europa y Estados Unidos mantienen el lanzamiento de sus misiles económicos de manera constante, pero podría ser que algunos de esos disparos hayan sido disparos en el pie, como te dije en otro vídeo anterior. Veamos, las sanciones a Rusia son, hasta donde se sabe, hasta donde llega la teoría económica, clásica. Hasta ese punto llegaba la guerra del siglo XX. Pero la guerra financiera del siglo XXI tiene un nuevo elemento, las criptomonedas. Esas criptomonedas están permitiendo a algunos oligarcas y cada vez a más población rusa cambiar sus rublos por mayoritariamente bitcoins. Pero, por cierto, en una semana el bitcoin subió un 10% a la vez que el rublo caía un tercio. Tras el cierre económico a Rusia, muchos rusos que han cambiado sus rublos por criptos para evitar el cerrojo y la falta de efectivo, no solamente no se han empobrecido, sino que se han hecho un 10% más ricos. Se rompe la que hasta ahora había sido la doctrina de Estados Unidos, la de la asfixia económica rusa, algo que ya no responde como se esperaba. ¿Que lo van a pasar mal? Es obvio. ¿Que todos los rusos tienen criptos? Por supuesto que no. Pero que al igual que pasó con la pandemia, que aceleró en 2 años unos cambios que deberían de haber pasado en 20, este conflicto podría evidenciar en unos meses que la teoría financiera global clásica también va a tener que cambiar. Hablamos de descentralizar, de Web3, de blockchain y de criptoactivos que toman la iniciativa al no necesitar bancos e intermediarios. Biden presumía hace unos días que el rublo había caído un 30% y que la economía estaba descarrilando porque se había controlado el tráfico de rublos. Pero con la posibilidad de cambiar esos rublos por bitcoins en Rusia se está logrando, por tanto, evitar la depreciación patrimonial de muchos rusos y evitar los controles de capital que impedían comprar fuera del país. Tal vez ahora les cuesta comprar el pan, pero no depreciar su patrimonio. Y el mundo ya lo ha descubierto. Los flujos de cambio están creciendo de manera importante en este campo. Por eso la Unión Europea ha reunido a ministros de finanzas y a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, para solicitar que se controle esto, para evitar que el dinero ruso salga de Rusia en forma de bitcoins. Han buscado, una fórmula, o por lo menos un mensaje, que habla básicamente de cada vez que hay una prohibición o mecanismo, hay formas, ellos dicen, delictivas de intentar eludir la prohibición. Lagarde dijo que es muy importante la regulación de los criptoactivos y que se tiene que hacer lo antes posible. El Banco Central Europeo pide una regulación de control de los criptoactivos para que se evite la criptoevasión. Es un mensaje muy similar al que lanzó también el Banco de España. El propio gobernador Hernández de Cos, por un lado, decía que esta evolución reciente hacía que las entidades financieras estuvieran cada vez más preocupadas
por este fenómeno de los criptoactivos y además consideraba que como ejemplo podía poner el comunicado del Consejo de Estabilidad Financiera y el propio G20, que emitieron algo que decía aproximadamente que estos mercados iban a alcanzar un punto de no retorno donde representaban una amenaza para la estabilidad financiera a escala global y que si no se regulaban y no se supervisaban, teníamos un problema. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea han pedido frenar la conversión del rublo a bitcoins, del rublo al Ethereum y del rublo a cualquier criptoactivo. Pero es posible que estos ministros, a los que les cuesta entender realmente a lo que se enfrentan, que no supieron ver que estos criptoactivos podrían saltarse las sanciones que ellos mismos diseñaron, logren un real control de las criptodivisas. Una vez se han dado cuenta que las medidas como la congelación de activos o el bloqueo del Banco Central ruso van perdiendo efectividad, la prohibición de que los rusos no accedan al dólar es un disparo también en el pie. Si se le impide a Rusia acceder al dólar, se le da vía libre con las criptomonedas. Y se han dado cuenta. Senadores como Elizabeth Warren o como Mark Warner en Estados Unidos han remitido una carta a la secretaria de Estado del Tesoro, Janet Yellen, diciéndole literalmente que se necesitan fuertes sanciones para que la industria de las criptomonedas cumpla con los embargos decretados contra Rusia. La propia Hillary Clinton dijo que está decepcionada viendo cómo algunos mercados de criptomonedas están saltándose esas sanciones y que por eso en el mundo cripto ahora se está delinquiendo en contra del interés general del mundo occidental. Ojo con el discurso. Este es un argumento contra la libertad de transacciones de las criptomonedas en Rusia, pero eso tiene un pequeño problema. Si consideran que los mercados de criptoactivos deberían de cerrarse para no operar con Rusia, ¿por qué no se hace lo mismo con los mercados del oro, de diamantes, de materias primas, de azúcar o de lo que quieras? ¿Por qué las criptos sí y el oro no? Pues porque las criptos son mucho más peligrosas y determinantes para un mundo descentralizado. ¿Quieres saber por qué no lo hacen? ¿Por qué no obligan a cerrar esos mercados de criptos? Si se cierran las operaciones de criptoactivos, se cierra también una fuente de ingresos para Ucrania. En Ucrania se han donado 51 millones de dólares en 89.000 donaciones digitales, por ejemplo. El propio gobierno de Ucrania está recaudando millones de dólares previo envío en criptoactivos. Pero antes de seguir, déjame dejar una cosa bien clara. Yo no pongo en duda que Europa y el mundo deba pararle los pies a Putin. Eso parece obvio. Lo que quiero analizar es esa hipotética guerra comercial, que no es más que una chapuza monumental que vamos a tener que pagar todos. Hoy te estoy analizando que se les escapó lo de las criptos con Rusia. O bueno, o tal vez no. Tal vez lo que querían era evidenciar que las criptos sin control son un peligro para la estabilidad global. El mayor problema. De ahí que todas las ideas para frenar su expansión, que a los que mandan les preocupa muchísimo, muchísimo, se disfracen de guerra económica en lugar de control. Escucharás pronto, date unos días, que se debe prohibir el cambio de bitcoins por rublos, ya que esto puede ser un mecanismo de criptoevasión, y que de ahí a hay que controlarlos, todos los criptoactivos como si fueran una divisa fiat, hay un telediario. Pero fíjate, yo creo que volverán a fastidiarla. Se corre el riesgo de tener una regulación demasiado restrictiva, que lo que haga sea impulsar el movimiento de este tipo de criptoactivos a operaciones casi clandestinas. Yo y todo el mundo que conozco actúa con sus criptos en un entorno regulado, por lo menos transparente. No entiendo por qué le llaman regular cuando lo que quieren decir es controlar. Esto es como el sistema financiero que conocemos. Tú puedes mover dinero con un banco convencional o con efectivo y entonces con los activos ocurre exactamente lo mismo. Tú puedes operar a través de plataformas como exchanges o todo tipo de custodios legales o alternativamente, pues de forma privada lo haces con un wallet. Bueno, con una billetera fría. Creo que hay que tener mucho cuidado con la prohibición de algo que realmente no se puede parar ni prohibir. Un criptoactivo no deja de ser más que un código que puedes mover de un lado a otro. Ojo con eso. En el Banco Central Europeo o en alguno de los bares donde van sus señorías, tienen idea, o no lo sé, de lo que es esto en realidad. Porque cuando hablan de prohibir, ¿saben de lo que hablan? ¿Saben cómo funciona y dónde funciona? ¿Son capaces de diferenciar entre proveedor de servicio, exchange, Web3, plataforma descentralizada, minado de activas, usuarios y propietarios? Por ejemplo, en el caso de que un individuo ya tenga bitcoins o haya accedido a ellos y deba evitar las plataformas que legalmente les impidan operar con rusos en Rusia, lo único que va a ocurrir
es que se muevan a un mercado negro, y eso sí que sería miope. Pero seguro que muchos de vosotros estaréis pensando, ya, pero teóricamente cada una de esas transacciones deja un rastro. El blockchain deja literalmente paso a paso cada uno de los intercambios de Bitcoin, por ejemplo. Esto puede ser utilizado el día de mañana como prueba de haber evadido o de haber sorteado sanciones. Puede ser mañana reconstruido, por ejemplo, para perseguir a quien pueda haber sorteado esas sanciones, ¿no? Pues no. Resulta, aunque la respuesta es sí, en realidad es no. Me explicaré. Si somos capaces de vincular cosas que pasan en la blockchain de Bitcoin, por ejemplo, con eventos en el mundo analógico y real, podemos terminar identificando perfectamente a un individuo. Y de hecho, esto es lo que intenta hacer la policía cada día. El problema es que si centenares de miles de personas se ponen a hacer transacciones en la blockchain de Bitcoin cada día, el coste de identificar a cada uno de ellos, a cada uno de esos individuos, puede ser el presupuesto de la sanidad española de un año. Cuidado con poner reglas que luego no se podrán hacer cumplir. Es decir, que en Rusia, de activo de riesgo, las criptos han pasado a ser valor de refugio, al contrario que aquí, pero que, como te decía antes, igual todo está cambiando de manera determinante y frente a nuestras narices. Igual es eso lo que deberían de analizar, que el mundo está cambiando y que las armas de una guerra económica tradicional también. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya dejado por lo menos pensando que es importante y que para eso genero estos contenidos, para que pensemos, para que tengamos ese espíritu crítico sobre todo. Pero antes de terminar quisiera deciros dos cosas, una mala y una buena. La mala es que siguen llegando comentarios que son robots, bots que van incorporando ahí, que os dicen que llaméis a algún sitio y que además simulan ser yo mismo. Eso lo hacen en diferentes canales de otros economistas, de otras personas que generan contenido económico fundamentalmente o que hablan de criptoactivos o de lo que sea. Entonces aparecen ahí y es una estafa. Es decir, yo no soy ese. Para averiguar si soy yo el que ha comentado, clicad en el profile, en el perfil de ese comentario y descubriréis que ese no soy yo. Yo normalmente cuando comento, no comento acerca de dónde podéis invertir y cómo y de qué manera, no lo hago. Es decir, si podéis, le dais en este caso a denunciar a ese usuario para que YouTube, que tarda un rato en identificar esas denuncias, lo acabe eliminando, bloqueando o haciendo lo que tenga que hacer. Es lo que hay. Y la segunda cosa que os quería decir es que no os podéis perder el siguiente vídeo después del directo que voy a hacer mañana como cada lunes. Por lo menos así es como lo hemos establecido. Porque el siguiente vídeo, y por eso es importante que los que no estéis suscritos os suscribáis, porque vamos a hacer un sorteo brutal. Un sorteo que es histórico. Os voy a sortear esto. No sé si se ve. Aquí. Así es. Estos son mis libros. Aquí veis La Era de la Humanidad. Aquí veis Una hormiga en París. ¿La veis? Que por cierto está traducida al chino, está traducida al turco, de momento al ruso no. Y también estará este libro, Contra la cultura del subsidio. 3 libros. Vamos a sortearlos en el próximo vídeo, que no es el directo. Por lo tanto, solo será para gente que esté suscrita. Ya os diré cómo se gana ese premio. Los 3 libros dedicados por mí en este caso, y vamos a intentar que sean pues 2 o 3 lotes. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros, campanilla, comentarios. Hasta pronto.